San Luis Potosí, en tiempos antiguos, era una vastedad de silencio rota solo por los pasos de los nómadas y por los cantos de los vientos que se enredaban entre los espinos del desierto. La tierra era seca, pero no muerta. Cada piedra parecía guardar un secreto antiguo. Cada cactus parecía una centinela viva de la historia. Los Tenec, los Guachichiles y otros pueblos de la región vivían conectados a la tierra como quien escucha un tambor distante. Sus noches se regían por constelaciones, dibujadas con mitos, y sus días se marcaban por rituales que celebraban el equilibrio entre fuego y sombra. El Cerro del Quemado, al sur de la actual capital, ya era considerado un punto de poder. Decían que los espíritus ancestrales descansaban allí, o vigilaban. Nadie osaba subir a la cima sin un propósito claro, pues se creía que, en ese lugar, el cielo escuchaba más de cerca. Fue en una de esas estaciones de transición entre sequía y lluvia cuando él apareció. Los ancianos contaban que no venía de ninguna dirección conocida, simplemente estaba allí, como si la tierra lo hubiera revelado. Tenía la piel clara, inusual entre los pueblos locales, y el cabello como hilos de luz desteñida por el tiempo. Su andar era silencioso, los pies descalzos apenas levantaban polvo, y su mirada no era humana en el sentido habitual. Era una mirada que calmaba antes incluso de volverse palabra. Al principio, los cazadores lo observaban desde lejos, desconfiados, pero él no llevaba nada, ni armas, ni agua, ni ofrendas. Solo se sentaba a la sombra de las rocas y escuchaba. Escuchaba todo, como si entendiera el idioma del viento y los dilemas del corazón humano. No pasó mucho tiempo antes de que su presencia empezara a afectar el ritmo del poblado más cercano. Los relatos eran sencillos, casi tímidos. Un niño febril que durmió una noche en sus brazos y despertó con la fiebre baja. Una mujer estéril que, tras ser tocada por él, comenzó a soñar con ríos y cosechas, hasta que su vientre se abrió a la vida. Nadie lo veía curar con gestos grandilocuentes. Todo sucedía en silencio, como un milagro que no hacía alarde de sí mismo. Y poco a poco, los más humildes se acercaron, no por devoción, sino por una extraña sensación de que aquel hombre conocía sus dolores más íntimos. Cuando hablaba, lo cual era raro, decía cosas que no parecían enseñar, sino recordar. El reino está donde comienza el cuidado, y el cuidado habita dentro. El sacerdote local, un anciano respetado por sus cánticos y visiones, fue el último en acercarse. Vio en el hombre algo que lo inquietaba, una fuerza serena que no necesitaba tambores ni humo para hacerse sentir, un poder sin posesión. Cuando finalmente lo enfrentó ante el pueblo, preguntó en alta voz: ¿qué espíritu te envió? El hombre solo respondió: ninguno que viva fuera de ti. Esa frase resonó como un trueno silencioso. Los presentes se miraron entre sí, no con miedo, sino con asombro. Era como si esa respuesta hubiera tocado una memoria olvidada. Aquella noche, por primera vez en generaciones, el pueblo subió al Cerro del Quemado no para pedir lluvia o protección, sino para guardar silencio. Con él, la cima del cerro, antes evitada por respeto a los espíritus, se convirtió en un espacio de encuentros silenciosos. No había cánticos, no había líderes, no había altar, solo rocas calientes bajo el sol del atardecer, el sonido del viento deslizándose por las laderas y la presencia constante de aquel hombre de pasos lentos. Él no instruía, solo esperaba. La gente llegaba, se sentaba a su alrededor y permanecía. Era como si el tiempo allí transcurriera de otro modo. Una hora parecía un día entero de paz. Las madres llevaban a sus hijos no para pedir bendiciones, sino para que sintieran ese silencio que calmaba hasta los llantos más persistentes. A veces el hombre dibujaba con los dedos símbolos en la arena, círculos, cruces de 4 puntas, líneas onduladas. Nunca explicaba, y nadie preguntaba.
Pero muchos empezaron a reproducirlos en sus casas, tallándolos en la madera o pintándolos en los muros de adobe. La vida cotidiana del poblado comenzó a cambiar sutilmente. Los conflictos que antes se resolvían con gritos o castigos se volvieron más escasos. Compartir aumentó. Personas que guardaban el maíz seco con recelo empezaron a ofrecer parte de su cosecha al vecino que había perdido la suya. Y no porque el hombre hubiera dicho algo al respecto, era otra cosa, un contagio silencioso, como si estar cerca de él reorganizara los sentimientos, como si otra forma de existir hubiera sido recordada. Los jóvenes comenzaron a subir al cerro solos, solo para escuchar lo que el viento tenía que decir. Y los ancianos, antes reverenciados por su rigor, empezaron a buscar consejo no entre ellos, sino en las pocas palabras que él dejaba escapar. Sin querer, él se había convertido en el nuevo centro. Pero no todos veían con buenos ojos ese cambio. Había un pequeño pero influyente grupo de ancianos que consideraba peligrosa la sustitución de los rituales antiguos por una fe sin símbolos claros. Afirmaban que sin sacrificios los dioses se debilitarían, que sin ofrendas los vientos cesarían y el sol secaría las fuentes restantes. Uno de ellos, hombre de palabra severa y gestos amplios, llegó a decir: «Un pueblo sin temor es un pueblo sin disciplina». Y fue en ese día que el hombre subió nuevamente a la cima del cerro, solo, y permaneció allí hasta el ocaso. No habló, solo se mantuvo de pie, mirando el valle, mientras las sombras se extendían sobre las casas y los murmullos crecían como un incendio silente. Fue en ese silencio que los primeros escépticos comenzaron extrañamente a sentir miedo, no de él, sino de lo que estaban olvidando. A la mañana siguiente, un nuevo signo, un manantial brotaba donde antes solo había roca reseca, no lejos del sendero que conducía a la cima. Los pobladores más ancianos juraban que allí no había agua hacía décadas. Era limpia, fresca, y corría directamente hacia el poblado. Las mujeres decían que, al tocar el agua, sentían el cuerpo ligero, como si la angustia se disolviera junto con el polvo. No había explicación lógica ni reclamo de su parte. Él solo observaba desde lejos y sonreía con los ojos. Fue en ese momento que muchos empezaron a llamarlo, sin ponerse de acuerdo, el que no pide nada. Y así permaneció, presente, pero sin exigir, actuando, pero sin alarde, transformando, sin imponerse. Con el paso de las lunas, algo nuevo surgió entre el poblado y el cerro, un sentimiento difícil de nombrar con precisión. No era exactamente fe ni simple admiración. Era algo más profundo, como si aquel hombre hubiese activado en las personas un saber antiguo, enterrado bajo capas de miedo y costumbre. Incluso los animales parecían percibir el cambio. Los perros, antes huidizos, ahora lo seguían en silencio. Las aves migratorias aterrizaban a su alrededor sin sobresaltos, como si supieran que en ese cuerpo frágil y sereno existía algo que resonaba más allá de la carne. Él no bendecía ni bautizaba, solo estaba, y en esa presencia muchos sentían que podían ser vistos por completo, no por lo que hacían, sino por quienes realmente eran, sin máscaras, sin prisa. Una tarde en que el cielo parecía derretirse en tonos de cobre, una mujer llamada Sholani, viuda y aislada desde hacía años, subió por primera vez al cerro. Llevaba en la mirada un cansancio que el tiempo no curaba. Se sentó junto al manantial, a pocos metros de él. No dijo nada, solo lloró. Lloró por todo lo que no podía explicar, por todo lo que nunca tuvo valor para contar. Y él, sin tocarla, permaneció allí en silencio, con la mirada fija en el agua. Cuando ella bajó esa noche, sus pasos ya no eran los mismos. En los días siguientes volvió a sonreír, a cantar mientras molía el maíz, a conversar con los vecinos.
Al preguntarle qué había ocurrido allá arriba, simplemente respondió: «Recordé quién era antes del miedo». Fue entonces cuando comenzaron los relatos que hoy muchos llamarían leyenda. Un hombre que caminaba con dificultad empezó a correr. Una niña muda comenzó a cantar mientras dormía. Un anciano olvidado por todos recuperó su nombre. Pero ninguno de esos sucesos venía con espectáculo ni anuncio. La transformación brotaba desde adentro, como quien enciende una vela en una habitación oscura y no dice nada, solo ilumina. Y era justamente ese modo de actuar, tan contrario a los patrones de poder y control, lo que empezaba a incomodar a Sint. Quienes detentaban autoridad en el poblado querían que él se explicara, que estableciera reglas, que fundara algo que pudieran manejar, pero él nunca entregó estructura, solo presencia, y la presencia no puede cercarse. En un intento de desacreditarlo, los ancianos más rígidos organizaron un ritual colectivo, un clamor a los dioses antiguos pidiendo señales contra ese extraño. Montaron altares, encendieron antorchas y convocaron a todos para presenciarlo. Pero aquel día el viento no sopló, los pájaros se callaron y las llamas ardieron sin color. En medio de la ceremonia el hombre apareció, no al frente, sino al fondo, entre las rocas. Observaba en silencio, sin ira, sin miedo. Y a medida que los cánticos subían de volumen, la gente comenzó, uno a uno, a volver la mirada hacia él, hasta que el silencio impostergable se impuso, un silencio tan denso que hasta las hojas dejaron de moverse. Entonces dio la espalda, subió a la piedra más alta del cerro y se sentó. Fue entonces cuando muchos entendieron, no necesitaba defensa, su verdad ya estaba sembrada. Tras ese día, el cerro dejó de ser un simple montón de piedras y viento. Se convirtió en espejo. Muchos subían sin saber qué buscaban, pero descendían con los ojos húmedos y el pecho más ligero. Ya no esperaban de él discursos ni bendiciones, esperaban la propia escucha. En cada encuentro nuevo, las personas hablaban menos, descubrían que lo esencial no necesita palabras. Él seguía allí, con la misma calma de siempre, como si cada persona que se acercaba ya fuera conocida. Tocaba a pocos, pero transformaba a todos. Sus ojos parecían guardar una memoria que no era solo suya, como si viera en el otro aquello que el propio otro había olvidado. Y lo más extraño era que, al tiempo que parecía saberlo todo, llevaba en la mirada una añoranza profunda, de algo que aún no había ocurrido. Los ancianos comenzaron a contar historias de otros tiempos, de otros hombres de luz que vinieron antes, enviados desde el cielo o nacidos de la tierra. Intentaron encajarlo en profecías antiguas, en mitologías regionales, pero él nunca confirmó ni negó nada. Solo sonreía, como quien sabe que lo que importa no es el nombre, sino la chispa que se enciende. Algunos empezaron a llamarlo el que despierta. Otros decían que era el mismo hombre de las escrituras extranjeras, aquel que anduvo sobre las aguas, pero él no se proclamaba enviado de nadie. Cuando le preguntaban por su origen, señalaba el corazón y decía: ¿de dónde? Vienen todos los que recuerdan. Y eso bastaba para quienes lo escuchaban, con el espíritu abierto, porque sus palabras no generaban dudas, creaban silencio. Poco a poco, la resistencia se convirtió en una aceptación discreta. Los líderes del poblado no pudieron demostrar engaño, delito ni amenaza alguna. Él no quería tierras, no aceptaba ofrendas, no se involucraba en disputas. Era imposible controlarlo e imposible culparlo. Simplemente existía, y en esa existencia cada uno se veía confrontado con su propia verdad. Había quien lo evitaba por temor a ser visto en su interior. Había quien lo seguía solo desde lejos, como quien espía un reflejo que no desea enfrentar. Pero el poblado ya no era el mismo. El comercio fue más justo. Las parejas discutían menos, los jóvenes dejaron de burlarse de los ancianos,
y, sin que nadie lo organizara, el cerro pasó a ser visitado todos los días, no para pedir nada, sino para recordar algo. Fue en esa fase cuando comenzó a esparcirse una sensación extraña, la de que él se estaba despidiendo. Aunque seguía presente en cuerpo, su mirada adquirió un brillo distinto, como quien contempla el fin cercano con paz. No dijo nada. Solo continuó subiendo al cerro al atardecer, sentado por horas, contemplando el horizonte como quien vigila el tiempo. La gente lo percibía, pero no sabía cómo reaccionar. Era como si nadie quisiera preguntar, por miedo a la respuesta. Los niños, antes juguetones a su alrededor, se acercaban en silencio, se recostaban junto a él y dormían. Era una paz que empezaba a parecer añoranza incluso antes de la partida. La última vez que se le vio en el poblado no estuvo marcada por ningún signo grandioso. Fue una mañana común, con el cielo limpio y el viento suave, como tantas otras. Caminó entre las casas, pasó junto a los huertos recién regados, tocó suavemente el hombro de un anciano ciego que estaba sentado en la puerta de su casa y se dirigió al cerro. Muchos lo vieron pasar, pero ninguno tuvo valor de hablar. Había un peso hermoso en ese silencio, un peso de quienes comprenden que lo sagrado no se retiene, solo se vive. Al llegar a la cima, se sentó como de costumbre, pero aquel día el sol tardó más en ocultarse, o al menos así pareció, y cuando los primeros curiosos subieron a verlo más de cerca, él ya no estaba. Solo quedó una roca con huellas de pies descalzos, todavía tibias. La noticia corrió como viento entre hojas secas. Unos lloraron, otros simplemente se sentaron en silencio, como si esperaran que él regresara en cualquier momento, pero el tiempo pasó y no regresó. Aún así, algo permaneció. La gente siguió subiendo al cerro, llevando no peticiones, sino presencias, trayendo hijos, llevándose dudas, compartiendo silencios. Y poco a poco, la figura de aquel hombre pasó a contarse como memoria viva, no como un mito lejano, sino como alguien que realmente estuvo allí, que comió el mismo maíz, que bebió la misma agua y que tocó con ternura los mismos miedos que aún hoy habitan al pueblo. Una verdad difícil de explicar, pero imposible de negar. Años después, cuando arqueólogos llegaron a la región para estudiar los vestigios de las culturas antiguas, encontraron figuras talladas en las rocas. Ojos cerrados, manos abiertas, una cruz de 4 puntas dibujada junto a corazones abiertos. No supieron datarlas, no entendieron su significado. Algunos sugirieron que fueran marcas rituales de fertilidad o símbolos astrales, pero ninguno logró explicar la semejanza entre aquel hombre representado y los relatos orales que aún corrían entre los más viejos. Uno de ellos, al ver la figura esculpida, susurró sin querer: «Es él». El otro arqueólogo solo se rió, pero quien habló nunca lo olvidó. Hoy, en San Luis Potosí, mucho ha cambiado. La ciudad creció, el concreto cubrió antiguas veredas y la prisa reemplazó las tertulias del ocaso, pero el cerro aún está allí. Y en los días en que el cielo se tiñe de naranja quemado, hay quienes dicen sentir algo diferente en el aire. Una paz que no viene de fuera, un silencio que limpia por dentro, y hay quienes suben sin entender bien por qué. Llevan una flor, un recuerdo o simplemente su propio cansancio. Y al llegar a la cima, aunque no lo vean, sienten que no están solos, porque tal vez él nunca se fue. En ciertas madrugadas, pobladores antiguos cuentan oír pasos leves junto al manantial. No son huellas de animal, ni el murmullo del agua. Es algo distinto, un compás mesurado, como el de alguien caminando despacio, con reverencia. Cuando alguien se asoma, no encuentra a nadie, pero siempre hay una flor puesta sobre la piedra donde él solía sentarse, una flor sencilla, fresca, que nadie ha visto dejar. Algunos, especialmente los más viejos, dicen que eso no necesita explicación,
que hay presencias que no se atan al cuerpo sino a la tierra, y que ciertas almas no se despiden, solo se dispersan. Para ellos se volvió parte del aire seco de San Luis, del polvo que danza al atardecer y del silencio que cubre el cerro antes de la noche. En las escuelas pocos hablan de él. El sistema educativo prefiere fechas, mapas y nombres oficiales. Pero en los pasillos, entre grafitis en muros olvidados, aún se ven trazos antiguos. La cruz de 4 puntas, el corazón abierto, el símbolo del agua brotando de la roca. Nadie lo enseña, nadie lo exige. Pero esos símbolos siguen apareciendo, como si volviesen por sí solos. Hay una fuerza discreta que insiste en no morir. Y hay niños que, aún sin saber de dónde vienen, esas formas las dibujan como si siempre las hubieran conocido, como si algo dormido dentro de ellos recordara una historia que el tiempo intentó ocultar. Tal vez eso dejó, no una religión, sino una herencia espiritual sin dueño, sin nombre, pero viva. En los hospitales de la región hay enfermeros que aseguran haber visto pacientes entrar en una paz inexplicable antes de morir. Cuentan que a veces, junto a la cama, aparece una figura que nadie reconoce, que no habla, no interviene, solo observa con ternura. Y luego, el cuerpo se va como quien se duerme en suavidad. Un médico intentó registrar esos relatos, pero desistió. Dijo que no hay ciencia capaz de lidiar con lo sagrado, y tal vez eso sea bueno, porque ciertas cosas no nacieron para ser medidas, sino sentidas, y en ese hospital, en el silencio entre un suspiro y otro, aún se habla de él. No por nombre, sino con respeto, como si él fuera parte de la cura que no proviene de los medicamentos. Y también están los gestos, los pequeños milagros modernos que nadie llama milagros. Un hombre que perdona al hermano tras años de rencor. Una mujer que cuida a la vecina enferma sin esperar nada a cambio. Un joven que abandona el odio heredado y planta árboles donde antes solo había basura. Todo eso, dicen algunos, es él. No en forma física, sino en esencia. Porque el Cristo que pasó por San Luis Potosí no vino a fundar templos, vino a reavivar lo que ya habitaba dentro, y su paso, aunque breve, dejó señales que no cicatrizan, porque no fueron heridas, fueron signos, y esos signos aún brillan, bajo el polvo, bajo el concreto, bajo la prisa. Hoy, el Cerro del Quemado recibe a turistas, peregrinos y curiosos. Unos suben por el paisaje, otros por la energía que dicen percibir. Pero pocos conocen la verdadera razón por la cual, año tras año, la gente regresa allí sin saber exactamente qué busca. Algunos dejan velas, otros simplemente tocan la piedra caliente y cierran los ojos. No piden milagros, solo agradecen. Y muchos cuentan que, al bajar, sienten que algo cambió, como si un peso se hubiera quedado atrás, como si alguien hubiese escuchado aquello que ni ellos mismos sabían expresar. Y es en esa escucha invisible donde la fe se renueva, aún sin sacerdotes, sin sermones, sin ritos fijos. Es una fe que respira al compás de la tierra. En las periferias de la ciudad, algunas madres dicen que sus hijos pequeños señalan al cielo al atardecer y hablan de un hombre claro que les sonríe. Un hombre al que dicen ver junto a los árboles o sentado al borde de un tejado. No sienten miedo sino consuelo. Una de ellas, al escucharlo por tercera vez, preguntó, ¿él dijo algo? Y el niño respondió, que no estoy solo. Son relatos breves, fragmentos que nunca hacen titulares, pero que se suman como piezas de una memoria colectiva. Su recuerdo no se guarda en altares, se conserva en los ojos de quienes lo sienten, y es justamente por eso que no desaparece, porque no se trata de él, se trata de lo que despierta en y quien cruza con su presencia. En la ciudad moderna, llena de avenidas anchas y luces artificiales, hay un jardín escondido tras una escuela antigua.
Allí, en uno de los muros, alguien pintó un mural. No tiene firma, solo muestra una figura de espaldas, sentada, mirando al horizonte, con las manos apoyadas en las rodillas. Delante, niños juegan. Al fondo, el cerro. Es una pintura sencilla, casi infantil, pero quien la contempla siente algo. Nadie supo por qué la escuela nunca la borró, incluso tras varias remodelaciones. Un profesor dice que cada vez que piensa en cubrirla, el cielo se oscurece o sucede algún contratiempo. Al final, la dejan allí, y tal vez sea mejor así. Hay cosas que no se tocan, solo se guardan. En un viejo diario hallado en una casa de adobe a punto de ser demolida, había una anotación que decía: «Él me dijo que volvería cuando todos olvidaran lo que ya sabían». Pero tal vez nunca se fue. No había nombre del autor, ni fecha, solo esa frase, garabateada con letra temblorosa. El diario aparecía entre paños bordados con figuras sencillas, ojos cerrados, manos abiertas y la cruz de 4 puntas. Nadie sabe quién vivió allí, pero el hombre que encontró el cuaderno decidió dejarlo en el cerro, envuelto en tela de algodón. Y hasta hoy, cuentan que aún está allí, guardado en una rendija entre las rocas, como si esperara a alguien o algo. Y así, San Luis Potosí sigue vivo entre el concreto y lo invisible. La gente trabaja, ama, sufre, reza. Algunos creen, otros dudan, pero en cierto nivel, casi todos, aunque no hablen de ello, sienten que hay algo más. Algo que no se ve, pero se percibe. Una presencia que no exige atención, pero tampoco desaparece jamás. Porque quizás el verdadero milagro no fue su paso, sino lo que quedó después. Un rastro invisible, un reflejo en el otro, un silencio que consuela. El Cristo que pasó por aquí no buscaba ser seguido, solo deseaba que la gente recordara, y quizá recordaron. Quizá eso es lo que aún vibra en el aire. Y tal vez, al fin y al cabo, Él haya regresado, pero no como esperaban, no en forma, sino en esencia, no para ser aclamado, sino para ser reencontrado, no como figura, sino como chispa.